Nuevamente, el Congreso peruano hace un intento por destituir al presidente Pedro Castillo. El legislativo aprobó en un comité un informe que recomienda inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 5 años y también su salida de la presidencia. Veamos. Se concluye acusarlo, en su condición de presidente de la República, por la presunta infracción del artículo 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú. Y de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, propone que se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública y acusarlo por antejuicio político como presunto autor del delito de traición a la patria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra el informe que hace una recomendación: acusarlo de traición a la patria. ¿Pero por qué? La subcomisión consideró que el presidente ha cometido un delito al mencionar que consultaría a los peruanos sobre la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia. Un comentario que hizo en una entrevista a la cadena de noticias CNN en español. El hecho tuvo lugar cuando el periodista Fernando del Rincón le preguntó al presidente Castillo por ese mismo comentario en el que pedía mar para Bolivia hace algunos años atrás, antes de que fuera presidente de la República. Ante todas estas turbulencias, Pedro Castillo dio unas declaraciones. Veamos. No nos amilan, a nosotros acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. Este nuevo remesón político ocurre cuando Perú se prepara para recibir una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegará a Lima el 20 de noviembre por pedido expreso del mandatario. La misión de estos enviados de la OEA es corroborar si la democracia peruana está amenazada por fuerzas golpistas o si, por el contrario, el mismo gobierno es quien pone en peligro la institucionalidad al estar aparentemente relacionado con una red de corrupción en la que también estaría involucrado el presidente Castillo. Otros hechos destacados de los últimos días es la profundización de la ya existente polarización en el país entre la sociedad peruana. No es algo nuevo, pero las recientes manifestaciones evidencian una fractura aún mayor. Cerca de 5.000 personas salieron a las calles de Lima para manifestar su descontento con el gobierno de Castillo. Solamente 5 días después, miles de ciudadanos, esta vez no solamente en Lima, sino también en 14 ciudades de Perú, salieron para respaldar la gestión de Castillo. Perú se mantiene en su eterna encrucijada política, un Congreso que parece más concentrado en buscar maneras para destituir al presidente y un mandatario que solo busca maneras para mantenerse en el poder. Un tira y afloje que le hace daño a la institucionalidad, a la gobernabilidad, a la democracia y se olvida de lo más importante, el pueblo, los peruanos. ¿Quién dará su brazo a torcer? ¿Quién ganará este pulso entre Congreso y presidente? Perú en su espiral de crisis política, lo analizamos en France 24, sí, otra vez porque esta historia continúa. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Ana Neira. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es exministra de Justicia de Perú. Y también está con nosotros José Carlos Requena, analista político, socio de la consultora Público y también columnista del diario El Comercio. Ustedes, nuestros televidentes, recuerden que también hacen parte del debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral, el debate F24, todo junto, todo pegado. Y no olviden también que los contenidos del programa están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, estamos también en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues muy bien, comienzo entonces para conocer posiciones. Le doy la palabra a José Carlos Requena. José Carlos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el programa. Y desde su análisis, ¿es válida esta argumentación del Congreso para acusar nuevamente al presidente Castillo? Mira, yo creo que se basa sobre sustentos muy débiles. Y si bien es cierto, el presidente dio unas declaraciones muy controversiales en febrero pasado, no ha habido ningún hecho que complemente o que muestre su voluntad, teniendo él y siendo él el jefe de la política exterior peruana, en su calidad de presidente democráticamente elegido. No ha hecho, decía, ningún acto que
ponga o que, a mi juicio, justifique una acusación de la naturaleza de lo que esta comisión ha aprobado, y creo que la verdad le hace un favor al presidente porque va a terminar victimizándolo y porque se está forzando a usar una figura con un sustento bien débil, como decía al inicio. Y ahora le doy la palabra a Ana Neira. Ana, bienvenida al programa. También un gusto tenerla con nosotros. La misma pregunta, ¿es esta argumentación suficiente por parte del Congreso para acusar nuevamente al presidente Castillo? ¿Cuál es su análisis? Bienvenida. Gracias. Yo coincido con mucho de lo que dice José Carlos. En verdad, de todas las acusaciones que hay contra el presidente, esta es sin duda la más débil. Creo que no se hace un favor el Congreso cuando justamente con aquello que es más débil, porque efectivamente no ha llevado ningún acto específico luego de la entrevista con CNN el presidente para entregar mar a Bolivia. Decir que hay traición a la patria es bastante débil, y además hay que decirlo, quienes promovieron en su momento esta acusación son quienes antes alegaban que había habido fraude para que él fuera elegido, cosa que nunca se llegó a aprobar, pese a que intentaron hacerlo. Entonces, hay una percepción de que aquí se está, de alguna manera, fabricando una acusación contra el presidente que no es suficientemente fuerte, y le quitan mérito a otras que probablemente tengan más asidero, ¿no? Y además, de cara a la misión, creo que ayudan al gobierno a poder fundamentar esto de que los están atacando injustificadamente, que no les permiten gobernar, y entonces creo que la oposición mal se ayuda con una cuestión como esta para justamente la semana previa a la misión plantearlo, ¿no? Ana, continúo con usted para preguntarle, para entender, para quienes no conocemos la justicia y las leyes peruanas, ¿quiénes conforman esta comisión? ¿Cómo ha sido este proceso para llegar a esta acusación que ha aprobado el Congreso? Sí, cualquier persona puede presentar una denuncia constitucional. Aquí lo que han alegado es que hay una infracción a la Constitución, supuestamente porque, producto de esta entrevista, el presidente habría intentado cederle mar territorial peruano a Bolivia, ¿no? Y esto es, para ellos, traición a la patria, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha ocurrido es que una subcomisión, dentro del Congreso hay muchas comisiones, como en todos los congresos a nivel mundial, pero hay una subcomisión específicamente que se encarga de analizar las acusaciones constitucionales, ¿no? En este caso, esta subcomisión, por 11 votos contra 10, además en una posición muy dividida, han finalmente decidido que tiene mérito esta acusación, y luego tiene que ir a la comisión permanente, que es este órgano que se encarga, según la Constitución, de acusar eventualmente a altos funcionarios. Iría luego al Pleno para que votaran si este informe se aprueba o no. No lo han citado al presidente esta semana para que haga sus descargos, y seguro luego de ello pasará ya a la comisión permanente en ese momento y luego al Pleno para que voten, y ahí se decidirá si se aprueba o no este informe finalmente, y con ello se destituye el presidente, como plantea la propuesta de esta subcomisión. Claro. José Carlos, ustedes ya los dos han coincidido en que es una acusación bastante débil contra el presidente, pero se está sacando una foto fuera de contexto de la situación en Perú para armar un motivo, una motivación para poder hacer esta acusación. Se está simplemente sacando de contexto las palabras del presidente para justificar y armar un caso. ¿Qué motivación pueden tener estas comisiones del Congreso para poder impulsar esta tercera acusación? Bueno, sí, este es un proceso largo. La verdad es uno de los tantos flancos que tiene abierto el presidente Castillo. Creo que otros, por ejemplo, la acusación de la fiscal de la Nación, creo que tiene elementos más contundentes, pero aún en ese caso, el recurso que se ha querido usar a mí me parece forzado. Creo que este es el momento, digamos, mucho más propicio para una figura mucho más sensible también, como es la vacancia presidencial. Para eso se requiere un umbral muy alto, y es ante ese umbral que la oposición está forzando estos recursos que, de nuevo, creo que favorecen o terminan favoreciendo al mandatario con esta imagen de victimización, además teniendo algunos antecedentes de un mal uso de las figuras que están estipuladas en la Constitución. Yo creo que no tiene ninguna otra motivación que querer deshacerse de Castillo. Creo que hay un amplio porcentaje de la población que así lo cree, pero no creo que para ello deba forzarse las figuras como se está tratando de hacer en el Congreso. Y por otro lado, también la verdad se exponen a una nueva derrota, porque si en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es un
La votación ha sido muy ajustada, 11-10, con cuatro de los integrantes que no votaron. Yo no creo que la situación en el Pleno vaya a ser holgada a favor de la oposición. De hecho, cuando uno hace las sumas y restas, el oficialismo sigue teniendo una ventaja considerable. Entonces, forzar estas cosas y no más bien dedicarse a lograr el umbral que la vacancia requiere, creo que desgasta a la oposición y creo que los ubica en una posición mucho más incómoda. José Carlos, ¿cuál sería entonces el precio de forzar, retomo esta palabra que usted ha dicho en esta intervención, de este tire de afloje, Congreso, Presidencia, forzar este desgaste de la institución, de la institucionalidad como tal? ¿Esto qué consecuencias va a traer para la democracia peruana y para la institucionalidad en sí, cuando se está forzando tanto los casos, las instituciones, a aprobar casos que no tienen un sustento lo suficientemente válido o fuerte? Mira, la verdad yo creo que los últimos 5 años han sido muy malos para la institucionalidad peruana porque se han forzado, se han manoseado, se han utilizado de manera irresponsable muchas figuras, tanto por el lado de la vacancia como por el lado de la cuestión de confianza. Este sería un capítulo más, pero creo que sería un capítulo extremo, diría yo, y en consecuencia lo que podría venir, el precedente que se plantea es muy complicado para la institucionalidad que, como te decía, ya está bastante debilitada. Paso a preguntarle a Ana Neira la otra cara de la moneda. Entonces, para el presidente Castillo, ¿qué significa para él llevar un poco más de un año en la presidencia de Perú y pasarse todo el tiempo en defensa de sus actos, en defensa de lo que ha dicho o de lo que ha propuesto y hacer cara a este tipo de acusaciones? Ustedes mencionan una palabra en las intervenciones y es la victimización. ¿Él puede volver esta victimización algo a favor para su imagen como presidente, que le pueda garantizar de pronto llegar a buen término de su periodo presidencial? Yo creo que de alguna forma ya lo ha hecho. No sé si José Carlos coincidirá con ese enfoque, pero creo que de alguna manera el gobierno utiliza cualquier acusación, cualquier intento de cuestionamiento al presidente como una supuesta racismo, discriminación, que no quieren a un presidente con sus características en el gobierno. Y es posible que haya elementos de ese tipo dentro de las críticas, pero tampoco podemos negar que hay serias acusaciones de corrupción contra el presidente y contra el gobierno, que cada vez parecen tener más cercanía con el propio presidente. Su círculo familiar, sus exministros que él no quería remover, incluso se alega que había habido entregas de dinero hacia él. Entonces, digamos, no es como que tampoco todo esto sea simplemente una acusación sin fundamento para pretender sacarlo del poder, ¿no? Es cierto que hay intentos desde incluso antes de que él fuera elegido de que él no asuma y luego de que no sea elegido presidente, pero creo que el gobierno le ha dado muchos argumentos a la oposición con su mala designación de ministros y con una serie de actos que cada vez parecen estar más cerca del presidente y que implicarían actos de corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que está pasando en este momento es que como no se tienen los votos para la vacancia, que son 87 votos en el Congreso, y el presidente ha conseguido aliados que eventualmente le permiten conseguir bastantes votos que le aseguran no salir vacado, lo que está pasando por el otro lado es que la oposición intenta otros mecanismos, algunos con mayor asidero que otros, y el gobierno por su lado utiliza estos argumentos como diciendo, bien, ven que siempre me quisieron sacar, ¿no? Pero sin contestar a las acusaciones serias que se les hace por actos de corrupción, que también merecen obviamente una respuesta porque tampoco deberíamos convalidar esos actos en el gobierno, ¿no? Ana, usted menciona el número clave, 87, que es lo necesario para llegar a esa vacancia que busca el Congreso y que han buscado ya en otras oportunidades en los meses anteriores. ¿Cómo estarían entonces las cargas equilibradas o reorganizadas para este proceso si esto tiene buen puerto y trasciende y llega hasta una votación, a un posible juicio político contra el presidente donde tenga que votar una vacancia de él? Sí, yo creo que no tienen los votos, porque si ellos supieran que tienen los votos, ya hubieran intentado la vacancia directamente, ¿no? Es por eso que piensan en mecanismos alternativos y es por eso que tenemos hoy esta acusación por traición a la patria que ellos, entiendo, quieren aprobar con una menor cantidad de votación, pese a que esto no es tan claramente así, ¿no? Parece que se exige una votación mayor. Pero en todo caso, lo que muchos analistas políticos, muchas personas que seguimos estos temas hemos ido calculando,
es que la votación no la tienen pues al nivel que ellos quisieran, porque incluso hay que recordar que la oposición también está medio dividida, porque hubo algunos inconvenientes con ellos cuando se cambió la mesa directiva. Entonces no es como un monolito en la oposición que está lista para votar la vacancia, digamos. Esto no es noviembre del 20 cuando se convenció a 105 personas a votar a favor de la vacancia, ¿no? No estamos en ese escenario y por eso es que están intentando encontrar alternativas. Ahora, el inconveniente es que parece que el pacto que se está generando es un pacto de permanencia, ¿no? No un pacto de política pública. Ustedes mencionaban al inicio que no estamos pues viendo realmente preocupación por la ciudadanía, sino más bien por quedarse. E incluso quienes quieren sacar al presidente, lo que quieren es solo sacarlo a él, pero no irse ellos, a pesar que la mayor parte de la población o les dice que se pongan de acuerdo o les dice que quieren que se vayan todos, ¿no? No están intentando tampoco esos mecanismos jurídicos que en el Perú ya se utilizaron en el año 2000-2001, y sin embargo ahora lo que quieren más bien el Congreso es que se vaya el presidente del gobierno, pero ellos quedarse en el poder con el antecedente terrible que tenemos de noviembre del 20. Dicho sea de paso, hoy se recuerda justamente 2 años en que tuvimos esta marcha terrible con una represión policial horrorosa que terminó en la muerte de 2 personas y muchos heridos, ¿no? Entonces, lamentablemente no parece tampoco estar pensando en el impacto que podría tener sacar un presidente democráticamente elegido por ese tipo de mecanismos que la gente siente muy arbitrarios, ¿no? Claro, es que aquí no gozan no gozan de mucho prestigio ni mucho aprecio por parte de la ciudadanía, ni el presidente, ni el Congreso como tal. También lo hemos visto en las manifestaciones. José Carlos, su opinión sobre este equilibrio de votaciones y cómo estarían divididas las cargas en una eventual votación. ¿Cómo está dividida allí la votación en el Congreso en un eventual escenario de una vacancia? Bueno, es un escenario muy, muy lejano, ¿no? Cuando uno hace sumas y restas, la oposición está más o menos entre 35 y 40 votos de alcanzar el umbral que te mencionábamos, de 87 votos. Eso es la verdad, yo coincido con Ana en el sentido de que lo que busca la ciudadanía es más bien, o por lo menos en mayor porcentaje, es que el Perú se dirija a un escenario de elecciones anticipadas. Y esto no tiene que ver solamente, por eso no tiene que ver solamente con la remoción de Castillo, sino con la remoción de un Congreso que termina siendo o termina jugando de cómplice de este pacto infame que podemos llamar, para citar a un ensayista peruano, Manuel González Prada, que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Yo no creo que haya ninguna voluntad positiva. De hecho, hablaba yo de institucionalidad y el presidente Castillo en los 15 o 16 meses que llega al cargo también se dedicaba a minarla, removiendo ministros que le eran incómodos, removiendo procuradores, tratando de someter a las Fuerzas Armadas, utilizando el servicio de inteligencia para poder controlar de alguna manera a los opositores. En fin, hay muchísimas acciones, más allá de la incapacidad para gobernar, más allá de las acusaciones de corrupción. También hay mucho daño a la institucionalidad en esos 16 meses que tendrían que corregirse de alguna manera y que esperemos que se corrijan en el breve plazo. Lamentablemente, claro, no es eso que vea yo algo en el horizonte muy cercano. A ver, como esto es un escenario hipotético, estamos acá moviéndonos un poco dentro del terreno de la especulación, porque este caso puede trascender o no puede llegar a ese juicio político. Como lo decía José Carlos, es un escenario que es factible, pero pues todavía falta algunas partes en ese proceso. Es importante entender la situación de Perú y la situación del presidente Castillo, porque desde afuera de las fronteras peruanas, los titulares que vemos y que acaparan la prensa internacional es justamente cuando hay otro caso en contra del presidente Castillo. ¿Cuál es el truco que han hecho para organizar entonces el caso? ¿Cómo lo presentan? ¿Y qué hace el presidente para defenderse? Pero, José Carlos, ¿cómo está Perú en este momento? Salen de la pandemia de COVID-19 y todos estos altibajos políticos, ¿cómo repercute en el día a día del peruano, en el desarrollo económico, en levantar la economía del país y en esa estabilidad social y política? Pues mira, fíjate, las crisis de los últimos años parecen haber apartado a los peruanos de la política cotidiana. En consecuencia, yo te diría que, de hecho, las cifras más recientes del Instituto de Estudios Peruanos de hace un par de meses hablaban de una reducción hasta de 20 puntos porcentuales entre la gente que le importaba poco o algo la política, ¿no? Entonces, la verdad, eso también se ha visto en las marchas que ustedes estaban mostrando en imágenes,
Son marchas que en el mejor de los casos, para ambos lados, llevaban a 10.000 personas en un país de 33 millones de personas. Es un número muy reducido, incluso si se le compara con las masivas marchas de noviembre del 2020 o algunas de años previos. Entonces, hay una gran apatía y yo te diría que el grueso de la población sigue con su vida como si nada pasara. Creo que el malestar económico en algún momento va a empezar a sentirse con mayor profundidad, pero por ahora te diría que es una discusión que sobre todo nos interesa a los que nos interesa la política, ¿no? Los analistas, sí, abogados, periodistas, inversores, en fin. Pero el ciudadano de a pie te diría que tiene un hartazgo hacia la política, entonces lo mantiene lejos y hace que también participe menos, claro, en las manifestaciones públicas, a pesar de que las cifras de las encuestas hablan de una gran insatisfacción tanto con el presidente como con el Congreso. Ana, ¿y cuál es su opinión de la foto completa del panorama peruano? Sí, bueno, yo también creo que la ciudadanía, digamos, general, tampoco es que esté siguiendo todos los días si Castillo se queda, si el Congreso interpretó de una manera o la otra, pero sí es cierto de que esta, creo, constante enfrentamiento entre ambos poderes hace que quiten su atención de los problemas realmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, a pesar de todos los intentos del gobierno, hasta este momento no se logra comprar fertilizantes. Es una cosa tan menor para la agricultura que podría ayudarnos en la crisis alimentaria que está surgiendo aquí y en varios otros países del mundo, ¿no? No se logra, por ejemplo, tomar medidas más o menos estructuradas contra la inflación que nos está repercutiendo por la guerra Ucrania-Rusa y así varias otras cosas que parece ser más bien que como están más preocupados o en sacar a uno o a quedarse todos, no están atendiendo, ¿no? Evidentemente esto hoy todavía no lo siente de manera tan directa la ciudadanía, pero conforme la escasez se vuelva mayor, conforme la pobreza se agrave, tal vez este podría ser el efecto gatillador que en tantos países ha sido este tipo de cuestiones y ahí tal vez comprometer un poco más a la ciudadanía. Igual es cierto que la protesta no es pues una protesta masiva, no estamos viendo a todo el mundo saliendo, ninguna de las marchas, ni la primera que quiere sacar a Castillo, ni la segunda que quiere que se mantenga, ha tenido realmente una convocatoria masiva, ni siquiera una convocatoria como la de noviembre del 20 o como antes en los Cuatro Suyos, ¿no? En realidad hemos tenido convocatorias bastante modestas, es cierto, importantes, pero no multitudinarias, y tiene que ver con varios factores, ¿no? Probablemente sí, porque quienes se movilizan son más de la izquierda, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en este momento creo que no tenemos todavía un clamor ciudadano masivo de salida de todos, pero sí una sensación, me parece, de que esta situación se está, por lo menos para quienes lo seguimos en el día a día, que se va agravando y como antes decía también José Carlos, que va afectando sí, la nacionalidad del país con una vacancia y todo lo que está pasando en los últimos ya 5 o 6 años en el Perú, ¿no? Ana, eso en cuanto a la fotografía general del panorama en Perú, pero ¿qué hay del protagonista de toda esta historia? El presidente Pedro Castillo, de acuerdo a una encuesta hecha durante el mes de octubre, el presidente cuenta con una aprobación solamente del 28%, 62% de impopularidad entre los peruanos. ¿Qué balance de gestión hace usted de estos meses que lleva Castillo en la presidencia de Perú? Sí, a mí me parece una gestión que ha estado sobre todo centrada en gestos, ¿no? Es el presidente campesino, es el presidente que ha sido maestro, es el presidente que viene de zonas de pobreza, pero en realidad si nos ponemos a analizar qué medidas Congreso ha tomado por estos sectores, la verdad es que yo creo que las podemos contar con los dedos de la mano y esto es, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me parece que marca su gestión es una gestión de mucha palabra y poca acción, ¿no? Una gestión en la cual realmente creo que la ciudadanía no recibe los efectos de este presidente que supuestamente gobierna para el pueblo, ¿no? Y más bien se toman una serie de medidas más bien populistas, como en su momento pretender expulsar extranjeros, sobre todo venezolanos, o bajar la edad de criminalidad a los 14 años, porque así dicen que van a ir contra la seguridad ciudadana o a enfrentar la inseguridad ciudadana. Entonces, realmente no se perciben políticas públicas encaminadas a sí, resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos y del claro, pueblo que él supuestamente representa, ¿no? José Carlos, ¿y su balance del presidente? Bueno, es muy parecido, ¿no? Yo creo que han sido 16 meses, 15, 16 meses muy malos en la cantidad de funcionarios que han estado en cada sector, más de 70 personas nombradas ministros en solo 14 meses.
escándalos cada 3 días, según reportaba el diario El Comercio hace unos días. Y la popularidad, te diría que tiene una mejor performance hasta ahora de lo que tenía Toledo. El tema es que no tiene un equipo y tiene otras prioridades, claramente, ¿no? José Carlos, aquí, ¿quién tiene mayor desaprobación o quién genera mayor descontento entre los peruanos, el presidente Castillo o el Congreso de la República? Mira, en términos fríos de los números, el Congreso es más impopular que el presidente, ¿no? El Congreso naturalmente es impopular, y lo digo globalmente. Este Congreso tiene el punto en contra que no está haciendo o está haciendo solo parcialmente un contrapeso a lo que hace el mandatario, ¿no? Sí, entiendo. Pues el 20 de noviembre se espera que llegue a la ciudad de Lima una misión, una comisión de la Organización de Estados Americanos que ha sido solicitada justamente por el presidente Castillo para evaluar si la democracia peruana está en riesgo o no, o si por el contrario la misma institucionalidad peruana está en riesgo debido al gobierno que está en este momento en el poder. Este escenario con este nuevo caso en marcha, Ana, aquí, ¿qué tanto puede repercutir en esta misión? ¿Qué foto van a ver ellos teniendo este nuevo proceso contra el presidente? Yo creo que el presidente consigue con esto, sin haber hecho absolutamente nada gratuitamente, el Congreso le da al presidente una herramienta para que diga, justamente por eso activamos la Carta Democrática, porque no nos pretenden gobernar, porque nos quieren sacar por una cuestión absolutamente injustificada, ¿no? Pero creo que también el gobierno tiene que ser consciente que la misión va a evaluar pues toda la situación, no solamente esta específica acusación, sino todas las acusaciones de corrupción, va a evaluar el tratamiento del gobierno a la prensa, que no es precisamente muy favorable a la libertad de información y de expresión, muy por el contrario, no tienen ellos un constante enfrentamiento y hasta, yo diría, maltrato a la prensa, ¿no? Entonces, creo que el gobierno piensa que con la activación de la carta solo va a poner los reflectores frente al Congreso, pero no se da cuenta que también se va a poner los reflectores a sí mismo y que el balance al final es cierto que el Congreso lo ayuda, pero que de todas maneras va a ser equilibrado y tendrá que ver todo lo que está pasando en el Perú por un lado y por el otro. Y José Carlos, su opinión, ¿qué se va a encontrar esta comisión de la OEA y desde su análisis, citando algunas de las palabras del presidente Castillo, sí hay intentos de golpe allí en Perú con los hechos que hemos visto en los últimos meses? Mira, yo no creo que haya ningún intento de golpe, creo que hay intentos de forzar algunas cosas, sin duda, pero también la palabra golpe se ha utilizado con mucha irresponsabilidad y hay momentos, evidentemente han sido abusos de algunas figuras, pero hablar de golpe como tal a mí me parece forzado. En cualquier caso, creo que el único escenario de golpe que ha habido como tal es el que se dio a la disolución del Parlamento por parte del presidente Vizcarra. Ese fue un golpe ejecutivo claramente. Pero en cualquier caso, en la situación actual, la misión de la OEA va a tener que escuchar a todos los actores, como bien mencionaba Ana, y eso incluye a instituciones de la sociedad civil y de la prensa, ¿no? La prensa ha sido maltratada casi una vez por semana, en algunos casos incluso soliviantando a algunos simpatizantes del presidente, teniendo ahí a periodistas, a integrantes de la prensa, al alcance de los manifestantes, ¿no? Entonces, eso habrá que contrapesarlo y habrá que ver con qué tanta autonomía actúa esta misión. Mire, hay 5 cancilleres en funciones. Yo creo que a ningún canciller le gusta estar enemistado con algún país en particular y esperemos que sea lo más objetiva posible, ¿no? Y no se preste más bien a prolongar esta situación que no le hace bien ni al país ni a los políticos. Llegamos al bloque final del programa, momento para hacer las conclusiones de lo que puede suceder en Perú. Creo que les voy a hacer la pregunta del $1.000.000 a José Carlos y a Ana, y es, ¿qué puede sacar a Perú de esta espiral de crisis política que llevamos viendo tantos años y que ha generado tanta inestabilidad y tanta mala prensa e imagen para Perú a nivel internacional? Comienzo con José Carlos y termino con Ana para el cierre. Bueno, yo creo que en lo inmediato, creo que tratar de llegar a un escenario de elecciones anticipadas que además cuenten con reglas básicas que incluyan promover la participación lo más amplia posible, creo que eso podría mejorar la situación, ¿no? Un modo optimista de verlo es que
yo siento que estamos en la peor crisis, por lo menos política, no digo económica, porque la verdad la economía como que ha sabido sobreponerse, pero en términos políticos estamos en un grado de polarización que tendríamos que superar en algún momento, ¿no? Y creo que eso pasa por tender puentes, por propiciar espacios de diálogo y también por no dejar que la impunidad se asiente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. La opinión de José Carlos Requena, elecciones anticipadas, participación más amplia. Ana, ¿cuál es la suya para el cierre del programa? Sí, yo coincido. Creo que en lo inmediato es lo que tenemos que tratar de lograr como consenso. El Congreso no parece estar muy abierto a esta idea, entonces va a haber que encontrar algún mecanismo que desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, pueda de alguna manera obligarlos a una solución en la cual repensemos todo, ¿no? Volvamos a elegirlos a todos y no solamente quieran ellos sacar al gobierno, ¿no? Creo además que es importante que se discutan reglas mínimas. En algún momento hemos hablado de que la bicameralidad es importante, que podamos evitar que la prohibición de reelección se mantenga, porque ahora lo que hace es que llegue mucha gente por poquito tiempo que quiere más bien sacar todo lo posible en el periodo que se queda, ¿no? Y creo que ese tipo de cuestiones nos van a poder ayudar progresivamente, por supuesto, con mucha acción de diferentes sectores para ir superando la crisis progresivamente. Pues a Ana le agradezco mucho por este análisis, lo mismo para José Carlos, a los dos gracias por haber estado en el programa un capítulo más. Esta historia no termina acá, seguramente lo vamos a estar retomando en algunas semanas o meses porque esta crisis política en Perú continúa. Es todo por el momento, gracias a ustedes por la sintonía. En nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios en las redes sociales.